Bien, en horario, por supuesto, vamos a escuchar la última plática, conferencia de este workshop que coorganizamos con Leticia, lleno de ánimo, esperando tener buena asistencia y francamente ha superado todas nuestras expectativas. Qué bueno que nos pudimos juntar una vez más en esta actividad, esperamos repetirla, no este semestre, pero vamos a ver, digamos, cuándo organizamos nuestro segundo workshop dentro del marco de este proyecto. Bien, vamos a escuchar entonces a Leticia Brambila, CIMAT, Guanajuato, y el título de la charla es Sistemas Coherentes. Gracias, Leticia. Sí, antes de empezar con la plática de matemáticas, sí quería agradecer como coorganizadora o como representante del proyecto. Sí quería agradecer primero a los conferencistas que dieron unas excelentes conferencias. Y me da mucho gusto que haya tanto joven, sí, dando conferencias de tan buen nivel. También como decía Ángel, sorprendió la cantidad de gente que se registraron más de 110 participantes, no creo que haya tantos ahorita, pero sí se registraron. Y sobre todo también me llamó la atención que hay gente de Brasil, de Ecuador, de Perú, El Salvador, Colombia, Argentina, Bolivia, lo cual es muy positivo, es un llamado que se hizo y hubo mucha respuesta. Yo creo que eso nos está diciendo es necesario organizar otra cosa, otro evento, y tal vez en esta se puede invitar a todas las personas o los investigadores o los alumnos o los postdocs que están haciendo investigación en geometría algebraica y están un poco más aislados, como me imagino pueden ser en Bolivia, en El Salvador, en Perú, en Ecuador, y irlos integrando a un grupo que hemos tratado de construir desde hace bastante tiempo. No sé si está Rubí por ahí, pero son años en los que hemos queremos mantener una comunicación entre los países que hacemos geometría algebraica en Latinoamérica. Y esperamos que esto continúe por muchos años más y que las nuevas generaciones toman la batuta para hacer todos estos eventos. Entonces, qué bueno. Y quiero aprovechar que me ayuden todos, si abren sus micrófonos, agradecer principalmente a Ángel, que fue el que organizó todo esto y lo fomentó. Entonces, sí, agradecerle y agradecer a todos los participantes y conferencistas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora hablemos de matemáticas. Sí, voy a hablar de sistemas coherentes. Un sistema coherente es de tipo NDK, ¿sí? Un sistema coherente de tipo NDK es una pareja donde E es un haz vectorial de rango n, grado d, y B es un subespacio lineal del espacio de secciones. ¿Sí? Eso es lo que voy a entender por un sistema coherente. Un sistema coherente de tipo 1DK es un sistema lineal, de los que conocen todos, o que lo llaman serie lineal, que es precisamente los divisores equivalentes a un divisor fijo, o el espacio proyectivo de un espacio de secciones de un haz lineal. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, decir que es de tipo GDK-1 es precisamente decir que es de tipo 1DK. ¿Sí? Entonces, los sistemas coherentes los podemos ver como una generalización de los sistemas lineales. ¿Sí? Entonces, la estructura de la plática que les quiero dar, que es una dinámica, no son, bueno, sí hay resultados concretos, pero quiero dar una idea de qué es todo esto de los sistemas coherentes, ¿sí? Quiero enfocarme principalmente en dos problemas de sistemas lineales que se generalizan de forma natural a estar considerando sistemas coherentes.
explicar un poco lo que es la diferencia de estar trabajando con un haz vectorial en vez de un haz lineal, ¿sí? ¿Qué significa el espacio móduli de sistemas coherentes? Y en este caso tenemos familias de espacios módulos. No nada más tenemos un espacio módulo, sino tenemos una familia. Y bueno, presentarles algunos resultados y algunos problemas abiertos en este tema, ¿sí? La teoría puede ser para cualquier variedad. Digamos, cualquier variedad tiene sistemas lineales, entonces puede tener sistemas coherentes, pero me voy a restringir a los resultados sobre curvas proyectivas, no singulares, irreducibles, o sea, superficies de Riemann de género mayor o igual que 2. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Por favor, siéntense en libertad de preguntarme, interrumpirme en cualquier momento para no, porque hasta el final muchas veces se olvidan las preguntas, ¿no? Entonces, nada más déjenme recordar rápidamente los sistemas lineales o las series lineales. Entonces, tomamos un divisor, si en la curva o en la variedad que estén considerando, consideramos la gavilla invertible. Para mí, una gavilla es un sheaf y un haz lineal es un line bundle o vector bundle, ¿sí? Porque aquí tenemos una confusión que siempre hemos discutido sobre cómo los llamamos, cómo los llaman en Chile y cómo los llamamos en México, ¿sí? Entonces, una gavilla es una sheaf, un vector bundle es un haz vectorial, ¿sí? Entonces, dado un divisor, lo que tenemos es el sistema completo, que es el espacio proyectivo o del dual del espacio de secciones, que es lo que nos dan los divisores efectivos linealmente equivalentes al divisor que teníamos, y considerar un subespacio lineal de ¿cómo se llama? El espacio proyectivo de un subespacio es lo que llamamos un sistema lineal, ¿sí? El sistema lineal se dice que es GR si el haz es de grado 1 y la dimensión del espacio es de R más 1, ¿sí? Es lo que llamamos. Y denotamos el espacio que parametriza todos los sistemas lineales de tipo GR o lo que se llama el espacio módulo de esos sistemas lineales, ¿sí? Los sistemas lineales los hemos oído mucho, los hemos trabajado mucho, nos permite ver las propiedades proyectivas de la variedad con la que estamos trabajando. Y por ejemplo, digamos, una de las cosas es si el sistema lineal no tiene puntos base, lo podemos encajar en un proyectivo, ¿no? Pero podemos tener mapeos hacia el proyectivo o mapeos hacia una subvariedad dentro de un proyectivo, ¿sí? Digamos, uno estudia todas ese tipo de propiedades y el tener la curva metida en un proyectivo, en un espacio proyectivo, nos permite distinguir curvas. Por ejemplo, la gonalidad de la curva. ¿Qué curvas están en una superficie o en una variedad? ¿Sí? Pero podemos estudiar eso. En particular, el ver que la curva estuviera metida en el proyectivo de G-1 es lo que se usó para poder construir el espacio móduli de curvas, el espacio móduli MG, ¿no? Se consideraron estos encajes de la variedad en el proyectivo para estudiar distintas variedades del MG o variedades o divisores o compactificaciones del MG, se consideran distintos encajes de la curva en otros proyectivos, ¿sí? Etcétera. Hay muchos problemas de solo el hecho de ver a la curva dentro de un proyectivo, las propiedades proyectivas. Recuerden, con un sistema lineal, entonces tenemos que el mapeo de la curva al proyectivo. Con los sistemas coherentes vamos a tener mapeos de la curva a una Grassmanniana, ¿sí? Entonces, al considerar la curva dentro de un proyectivo, podíamos considerar el pullback del tautológico y eso nos quedaba un lineal, que era lo que nos determinaba el sistema lineal, ¿sí? Lo mismo va a pasar si consideramos la curva dentro de un Grassmanniano, el pullback del tautológico. Noten en este caso que estoy hablando de los cocientes, las Grassmannianas de los cocientes, no de los subs. Eso nos determina también un haz vectorial.
Entonces, ¿qué propiedades tiene este haz vectorial que estamos obteniendo de forma natural? ¿Sí? Y qué sistemas coherentes nos están definiendo un encaje. ¿Sí? Entonces, muchas de las preguntas que nos hacíamos acerca de sistemas lineales no las podemos hacer hacia sistemas coherentes, ¿no? De las propiedades que nos podemos hacer es qué propiedad tiene que tener el sistema coherente para definir un encaje a una grassmanniana. ¿Sí? Digamos, en principio podemos tener un sistema coherente, es tener un haz vectorial con un subespacio del espacio de secciones. Entonces, ¿qué se necesita para tener una grassmanniana? Que es lo mismo que se necesitaba para tener un encaje en un proyectivo. Y también ahí podemos decir, bueno, si la curva está en una subvariedad, por ejemplo, en una de las variedades de Schubert, ¿cómo tiene que ser el sistema coherente? Digamos, en la grassmanniana tenemos muchas variedades muy canónicas. Entonces, por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿cómo es la variedad para que a la hora de considerar un encaje esté dentro de una variedad de Schubert? ¿Sí? Nos podemos considerar también el problema, cómo es el espacio de todas las curvas que tienen ciertas propiedades con respecto a las grassmannianas, ¿no? Cómo son todas las variedades que cayeron en una subvariedad de Schubert, ¿no? Si son todas y qué me están definiendo. Y si este espacio define una subvariedad o un divisor, o qué espacio, o si me está clasificando de alguna manera las variedades. Así como las variedades, el hecho de que fueran de cierto tipo, definían unas variedades con respecto al proyectivo, lo que nos interesa ahora es con respecto a la grassmanniana, ¿sí? Cuando hacemos esos encajes, cuando vemos esas propiedades, si esas variedades nos están definiendo cómo es el locus de esas variedades en el módulo de proyectivo, ¿sí? Lo primero que nos tenemos que preguntar es la existencia de los sistemas coherentes, ¿no? Cuando tenemos un sistema coherente, ¿sí? Hay ciertas condiciones numéricas. Una cosa es que siempre podemos tomar suma de haces lineales con subespacios, suma de subespacios lineales, pero eso no nos interesa tanto, sino como cuando queremos que el A sea indescomponible, ¿sí? Digamos, esto te da un cierto tipo de problemas, pero quisiéramos verlos a nivel más general, cuando el A es indescomponible, ¿sí? Entonces, que si el sistema es de tipo NDK, por supuesto K es menor que la dimensión del espacio de secciones, ¿sí? Es por la definición que dimos. Y entonces si fijamos K y fijamos un número menor que la dimensión del espacio, entonces todo espacio vectorial, todo subespacio de dimensión K, todo elemento en la grassmanniana define un sistema coherente, ¿sí? De tipo NDK, ¿sí? Entonces, digamos, cualquiera. Lo que quisiéramos ver es, por ejemplo, en la grassmanniana de K de las secciones, ver cuáles son los subespacios, ¿sí?, que cumplen cierta propiedad, ¿no? Sí, por ejemplo, cuáles son los subespacios que sí nos están determinando encajes en la variedad o que nos cumplen otra condición, ¿sí? ¿Qué estructura tienen estas subconjuntos de la grassmanniana, ¿no? Entonces eso, y por ejemplo, si estamos agarrando uno de esos espacios vectoriales que tienen cierta propiedad, por ejemplo, si tienen una propiedad que llamamos A, que se determina un encaje o que está dentro de una subvariedad, lo que sea, ¿qué pasa cuando movemos la curva? ¿Sí? Si tenemos ese espacio, si estamos moviendo la curva, ¿cómo cambia ese espacio? ¿Qué estructura está teniendo este espacio? ¿Sí? ¿Cómo varía al variar la curva? ¿Sí? Entonces, hay muchos problemas muy interesantes con respecto a todo esto. Obviamente, el principal es la existencia, ¿sí? Y la existencia está relacionado con otra generalización de otros de los problemas de los sistemas lineales, que recuerden, un sistema lineal determina sus variedades en la variedad de Picard, ¿no? Son haces lineales con
secciones, ¿no? Un sistema lineal de tipo GDR son haces lineales, ¿sí? De grado D, con al menos este número de secciones, ¿sí? Eso es lo que nos está determinando las subvariedades en el picar, ¿sí? Las subvariedades en el picar, que es lo que llamamos las variedades de Brill-Netter. O sea, son los haces lineales en la variedad de picar que al menos tienen tantas secciones. Aquí, una cosa de notación, digamos, tradicionalmente se hacía escrito WDK, o otros autores lo escriben como WK+1, otros autores lo empezaron a escribir como DK, digamos, esto era un problema porque, bueno, ponías aquí K, pero te referías a K+1, entonces K era por el proyectivo, no sé qué. Los que estamos trabajando en todas estas generalizaciones decimos escribirlo de esta manera, ¿sí? El B1DK, que significa una lineal, que de grado D, que tiene K secciones, ¿sí? Concretamente K secciones, no K-1 ni nada. Y lo escribimos de esta manera cuando hacemos énfasis sobre el género de la curva, ¿sí? Entonces BG1DK son los haces lineales que tienen de grado D, que tienen al menos K secciones con respecto a una curva de género G, ¿sí? Entonces, Consulta breve, profesora. ¿Hay alguna razón por la cual decidieron ustedes cambiar de notación? ¿O? Sí, sobre todo por esto, por la K que ponías aquí y que te referías al K+1, y empezaron a utilizar distintos autores esto a WK o WK+1, entonces tenías, como que se empezó a ver mucha confusión a qué te estaba refiriendo. Entonces, la escuela americana usa este tipo de notación, la europea otra, ¿sí? Entonces, como que sobre todo ahora que estamos generalizando, pues, eso que dijimos, la mejor notación, bueno, la notación que proponemos y que estamos usando es esta, ¿sí? Vale, vale. Que se refiere a lineal de grado D con K secciones. No K+1, K. Total, ¿sí? Pero fue por la confusión que siempre había, ¿no? De que no sabía, el autor no sabía si el autor se estaba refiriendo a K+1 o a K. Tenías que leer la mitad del artículo para saberlo, ¿sí? Pero, digamos, Gracias. digamos, si tenemos que alguno de los grupos de cohomología es cero, digamos, estoy trabajando ahorita en curva, entonces es el H0 o el H1, por Riemann-Roch sabemos cuánto vale el otro grupo, ¿sí? Entonces eso nos dice que para ciertos valores, por ejemplo, si el grado es mayor que 2G-1, el H1 es 0, sabemos cuánto vale el H0, sabemos que el K tiene que tener este valor, entonces sabemos que o la variedad es todo o es, ¿cómo se llama? O es distinta del vacío o es vacía, ¿no? Entonces hay ciertos números con los que sí sabemos perfectamente qué es lo que pasa, pero nos interesa, los casos interesantes, es cuando hay un haz especial. Un haz es especial si no es cero. ¿Sí? Eso lo escribimos diciendo que el producto es distinto de cero, entonces que los grupos de cohomología no sean cero. Y entonces los problemas no triviales de ver cuando el locus de Brill-Netter es no vacío está relacionado con la existencia de haces especiales, ¿no? Entonces, cuando existen haces especiales y que tengan secciones, ¿no? El teorema de Clifford nos dice que si el haz es especial, las secciones están acotadas por este número, ¿sí? Entonces ya sabemos de que no tienen miles de secciones, sino que están acotadas por ese número y que también hay una filtración natural de estos dos locus de Brill-Netter. Digamos, si tiene K secciones, pues tuvo K-1 y tuvo todas estas secciones, ¿no? Entonces, uno de los problemas es cuando este es el último término, ¿sí? ¿Para qué K es el último término? Por ejemplo, en el caso de que los haces son especiales, nos está diciendo que K, esta es la cota,
y lo que queremos saber es qué combinaciones de grado existen y de género, de tal manera que eso es distinto de ser, del vacío, ¿sí? Ver cómo es la diferencia, tenemos aquí una filtración, entonces este está contenido en esto, bueno, ¿qué pasa con lo del medio? Los que tienen exactamente cada secciones, cuáles son las singularidades, etcétera, ¿sí? Entonces, la teoría de Brill-Netter, que es estudiar este tipo de variedades, las preguntas son, ¿para qué valores en IDK esto es no vacío? ¿Cuál es la topología? ¿Cuál es la dimensión? Las singularidades, si es irreducible, etcétera, ¿no? Son las preguntas naturales con respecto al locus de Brill-Netter. Y una de lo primero que se demuestra es que las variedades de Brill-Netter son variedades determinantales, ¿sí? Entonces eso nos permite obtener un cierto número, que es el número que se llama el número de Brill-Netter, y la dimensión esperada va a ser ese número, ¿sí? Entonces, para toda curva, si el número de Brill-Netter es mayor que 0, entonces el Brill-Netter es distinto de vacío. Si es mayor que 1, entonces es conexa. Y puede ser reducible, pero toda componente tiene dimensión al menos ese número, ¿sí? Esto es para curva, para todas las curvas. Hay resultados distintos. Perdón, falta ver este resultado. Que si tenemos el espacio módulo de los sistemas lineales de tipo GR, que son los que tienen K secciones, entonces esto es una desingularización del Brill-Netter, ¿sí? De 1 de K, ¿sí? Entonces son los resultados que se tienen para toda curva. Y para curva genérica se tiene que si el número de Brill-Netter es menor que 0, entonces es vacía. Si es distinto de 0, entonces es irreducible de la dimensión esperada. Si el número está entre esto y 2, entonces, digamos, está acotado por G. Las singularidades son precisamente dadas por esto. Y nos permite esto de definir lo que son las curvas de Brill-Netter, las curvas que satisfacen estas propiedades, las curvas de Petri, que nos permiten el que el mapeo de multiplicación sea inyectivo, etcétera. Digamos, todo esto obviamente fue demostrado por Netter y por Brill-Netter, pero las demostraciones modernas son dadas principalmente por Kempf, Kleiman, Lobson, Fulton y Lazarsfeld, Griffiths y Harris y Eisenberg. Perdón, Eisenberg también y Geisel, que se me fue aquí, ¿no? Sí, entonces, digamos, eso es lo que se conoce mucho. Entonces, recuerden, si tenemos un sistema coherente, entonces era una pareja de un as vectorial con un espacio de secciones, ¿sí? En este caso, la diferencia de tener un as en esta pareja es de que aquí podemos hablar más cosas del as vectorial, ¿sí? En los haces vectoriales tenemos un concepto de estabilidad, ¿sí? Entonces, ese concepto de estabilidad nos va a permitir distinguir los haces vectoriales y, por lo tanto, los sistemas coherentes, ¿sí? Entonces, déjenme recordar lo que se llama la inclinación de un haz vectorial, es el cociente del grado entre el rango. Se dice que el haz es estable si para todo su haz propio la inclinación del sub es menor que la inclinación de E. Semistable si es menor o igual, inestable si no es semistable, ¿sí? Tenemos el espacio móduli, que lo denotamos de esta manera, el espacio móduli de haces estables. MS, el espacio móduli de haces semistables. Tenemos que los estables están contenidos en los semistables. Y una de las cosas es que todos los haces lineales son estables, ¿sí? Entonces, el espacio móduli de haces estables, de haces lineales, pues es precisamente la variedad de Picard, ¿sí? Las propiedades interesantes vienen al introducir un concepto de estabilidad en los sistemas coherentes.
No nada más estamos hablando de las vectoriales estables, sino ya como sistema coherente vamos a pedir que sea estable. Entonces, este concepto de estabilidad en sistemas coherentes va a depender de un parámetro alfa. ¿Sí? La alfa inclinación del sistema coherente la definimos de esta manera. ¿Sí? Y si el AS es de tipo NDK, la alfa inclinación queda definida de esta manera. ¿Sí? Es el grado entre el rango más la alfa, que es el parámetro que estamos usando, entre K y N. ¿Sí? Entonces, el sistema coherente es alfa estable. Si para todos los subs, que la inclinación del sub es menor que la inclinación del total, otra vez semistable si es menor o igual, e inestable si no es semistable. ¿Sí? Y tenemos el espacio móduli de los sistemas coherentes, de tipo, que son alfa estables. ¿Sí? Recuerden, aquí estamos hablando de un alfa estable, que sean de tipo NDK. ¿Sí? Este espacio móduli lo construyó, por ejemplo, Le Potier, lo hace para superficies, Raghavendra y Vishwanatha, lo hacen para curvas cuando el grado es suficientemente grande, Newstead y King lo hacen en general, y Bradlow, García Prada, Mercat, Newstead, Muñoz, estudian las propiedades generales de estos sistemas coherentes, tienen una serie de artículos, creo que son 3 o 4, donde calculan la variedad, el Picard, dan muchas propiedades de todos estos. No dan toda la teoría completa porque no se conoce, pero sí, digamos, si alguien está interesado en esto, yo lo que recomiendo son leer los artículos de ellos, ¿no? Son los que hicieron toda la teoría esa. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Sigo. ¿De qué año son esos artículos, profesor? Hace como 7 años, 8 años, algo así. Sí, ¿no es cierto? 2006. Sí, será como 2004 o 2005. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Oh, sorry. Sí, Juliana. Can I ask a question? Does these moduli spaces, they depend on these parameters alpha? I mean, they always exist? Are there relations between them? Sí, ahorita, yes, I'm going to explain now what happened with this alpha. ¿Sí? Gracias. ¿Algo más? Entonces sí, como decían, los espacios móduli dependen de un alfa. Para cada alfa positiva estamos teniendo un espacio móduli. Entonces lo que realmente tenemos es una familia de espacios módulis que dependen del parámetro. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los principales problemas? Bueno, la existencia y cómo cambia el espacio móduli al cambiar el alfa. ¿Sí? Lo que tenemos es, por ejemplo, los sistemas lineales son alfa estables para todo alfa. ¿Sí? Entonces ahí no hay ningún problema. El espacio móduli es precisamente los G de K. ¿Sí? Entonces es el mismo para todos los D. ¿Sí? Para mí fue más fácil hacer el dibujito a ver si queda claro. Entonces tenemos la R, que son la línea recta positiva, que ahí están todas las alfas. Tenemos lo que se llaman los puntos críticos. Los puntos críticos son ciertos valores. Hay los puntos críticos que se llaman puntos críticos virtuales, que pueden ser, pero no se sabe si son o no, y son un número finito. Los puntos críticos son un número finito que tienen la propiedad que en el intervalo que definen, si tomamos cualquier alfa en un intervalo, los espacios módulis son isomorfos. Cualquier alfa entre un punto crítico y el otro punto crítico, estos espacios módulos son alfa. Cambia cuando cruzamos un punto crítico. ¿Sí? Está cambiando de Ahora, como decía, estos puntos críticos son finitos. Entonces hay uno que es el mayor
que tiene la propiedad de que si K es menor que N, recuerden, estamos hablando de sistemas coherentes de tipo N de K. ¿Sí? Entonces, si la K es menor que la N, a partir de ese número son vacíos. ¿Sí? No existe. No existe los sistemas, el módulo no existe a partir de esta alfa L cuando K es menor que 0, cuando K es menor o igual que N. Si K es mayor que N, todos estos espacios módulos son isomorfos. Como que hay un teorema de esta, ¿cómo se llama? Que se establece, estático, ¿no? Se me olvidó el nombre. Digamos que a partir de ahí, todos son iguales. ¿Sí? Todos los espacios módulos a partir del GL son iguales cuando K es mayor que N. ¿Sí? Entonces, ¿sí queda claro este dibujo? Juliana, ¿sí quedó claro? Sí, gracias. ¿Sí? La construcción, Por GIT. sí, pero siempre existe para, siempre que yo puedo construir para un alfa, ¿puedo construir para todos los alfas o No. solo? No, digamos, la construcción se hace por GIT, digamos, y por GIT todos sabemos que es teórico, ¿no? Digamos, te dice, Sí. si existe, son estables, pero no sabe si existen los estables. Son teóricos, ¿sí? Ah, ok. No está diciendo estos existen, y ese es uno de los problemas. Ahorita voy a continuar presentando el problema de existencia, ¿sí? Pero sí queda clara la imagen de que tenemos una familia, al final va a ser una familia finita de espacios Sí. módulos, ¿sí? Que a partir de un cierto punto o se hace 0 o se hace el mismo, ¿sí? Y el chiste es, digamos, dentro de los intervalos son el mismo espacio módulo, ¿sí? Y cambia a la hora de cambiar, de cruzar un punto, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, Leticia, Gracias. puedo hacer una pregunta, pero es solamente por analogía. Esto tiene toda la pinta de cuando uno tiene funciones de Morse, que vas teniendo puntos críticos no degenerados y al atravesar el punto crítico cambias la topología. ¿Esto tiene una interpretación así o no? Claro, digamos, esto, digamos, es como precisamente como las funciones de Morse, que tienes Claro. regiones donde es el mismo. Esto y sería que como ya, como la función altura, el alfa sería como tu función altura cuando vas mirando el torito. Claro, y también tiene relación con toda la teoría de la descripción del cono amplio, de dividirlo Ya. en los chambers y the walls. En las chambers es el mismo espacio módulo, y cuando cruzas un wall, estás cambiando el espacio módulo. Cuando estás en el punto medios, cuando estás teniendo semistabilidad. ¿Sí? Sí, pero entonces, siguiendo con la pregunta, estos puntos críticos no les están pidiendo ningún tipo de no degeneración a la estilo Morse. Solamente les pides que en ese lugar cambia la clase de isomorfía. Eso entendí. En estos, digamos, lo que estoy dibujando aquí es el espacio módulo de los alfa estables. Ya. Cuando tenemos un punto crítico, estamos permitiendo semiestables. Ya. Digamos, como que es el límite. El Estás en los límite estables estable. y llegas al límite que son los semiestables. Ya. Pueden aparecer o no pueden aparecer. Después, si le mueves un poquito, puede que no. Sí, digamos, es un poquito este dibujo. Digamos, cuando tenemos aquí un espacio módulo, ¿sí? Cuando llegas a un punto crítico, puede ser que algunos de aquí sigan siendo alfa estables, ¿sí? Por ejemplo, los azules que sigan siendo alfa estables cuando cruzaste la pared. Puede ser de que haya toda una componente que cuando cruza aparece, o cuando estés aquí aparece, ¿sí? Digamos, puede ser de que toda una parte desapareció y toda una nueva parte apareció, o puede ser de que algunos desaparezcan a la hora de cruzar el punto frontera, el punto crítico, o algunos de estos aparecieron para acá, ¿no? Digamos, todo lo que puede pasar, ¿no? Digamos, puede pasar de que hay algunos sistemas coherentes
que son alfa estables para todo alfa. ¿Sí? Hay sistemas coherentes que pueden ser alfa estable hasta una cierta parte. ¿Sí? Lo que sí, si desaparecen, no pueden volver a aparecer por acá. Por ejemplo, si teníamos un sistema coherente que era alfa estable para ciertos valores y luego ya desapareció, no puede volver a aparecer acá. ¿Sí? Entonces, estudiar esto es uno de los problemas, digamos, es el problema principal, digamos, qué es lo que se preserva, qué es lo que desaparece, qué es lo que viene del otro lado, ¿sí? Si existe, sea alfa estables para toda alfa, entonces estudiar estos espacios móduli es lo que nos interesa, ¿sí? En particular, digamos, esta GL, como les decía, si K es menor que N, esto va a ser vacío, pero si no es vacío, digamos, si estamos considerando K mayor que N, estos espacios son más fáciles de describir que estos espacios, ¿sí? Y este espacio, el pequeño, va a tener mucha información, ¿sí? Entonces voy a denotar como G0 N de K al espacio módulo que está entre 0 y el primer punto crítico, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? Ok, entonces el G0N de K es el los espacios módulos en el primer intervalo. Y ahí tiene la propiedad de que si un sistema coherente está ahí, entonces es semistable, ¿sí? Entonces, si es semistable, vamos a tener un mapeo hacia el espacio módulo de los semistables. Pero ese mapeo no es suprayectivo o subyectivo o sobre, no sé cómo le dicen en cada país, no es sobre, o sea, no para cualquier semistable, eso nos queda una de estas. Sí, entonces nos está diciendo de que no todo semistable va a definir un sistema coherente alfa estable para una alfa pequeña, ¿sí? La imagen de este mapeo es precisamente lo que vamos a tener como el locus de Brill-Netter en el espacio módulo de haces semistables. Lo que llamamos las variedades de Brill-Netter en el espacio móduli, déjenme trabajar con los estables, lo definimos de esta manera, ¿sí? Ahí es. Lo definimos de esta manera. Doctora, una pregunta. Sí. En el Dime. morfismo que acaba de comentar, menciona que no es sobreyectivo, pero ¿se sabe algo sobre la inyectividad del sí? No, digamos sí. La inyectividad va a depender de K. Recuerda B es un subespacio del espacio de secciones. Sí. Entonces, si la dimensión es exactamente la dimensión del espacio de secciones, pues nada más hay un espacio. Pero si es menor, pues Claro. tienes toda una graciana, ¿no? Entonces, no es Ya. inyectivo en ese sentido. Ya. Gracias, doctor. De nada. Entonces, sí, de esta manera denotamos las variedades de Brill-Netter como Bn de K, cuando E es estable y tiene K secciones. Aquí es donde se nos hizo más natural estar definiendo Bn de K, generalizando la notación B1 de K, ¿no? Que habíamos mencionado antes de los Brill-Netter, ¿sí? Se pone B tilde cuando estamos hablando de los semistables. Obviamente los estables están contenidos en los semistables y están contenidos en el espacio módulo. Entonces, la existencia de estos sistemas coherentes nos va a permitir estudiar ciertas subvariedades del espacio módulo de haces vectoriales, ¿sí? El morfismo pero tampoco es subyectivo este mapeo,
¿sí? Digamos, como mencionaba aquí, si es alfa estable para alfa pequeña, el AS tiene que ser semistable. Pero no por el hecho de ser semistable está definiendo un sistema coherente alfa estable. Y eso es lo que no nos da la subjetividad, ¿sí? ¿Sí? No todo subsistema que con el A semistable va a ser alfa estable para ese alfa pequeña. Pero lo que sí vamos a tener es que el Brilnetter de los estables sí está contenido en la imagen. Eso nos dice precisamente eso, que si tenemos una semistable, entonces para todo alfa en la grassmanniana, este sí va a ser un sistema coherente alfa estable para alfa pequeño. ¿Sí? Entonces, la fibra ahí, lo que me preguntaba Mesa Pérez, la fibra va a ser precisamente toda la grassmanniana. ¿Sí? Si fíjaselas, pues toda la grassmanniana te está definiendo un sistema coherente. ¿Sí? O sea, lo que digo, la fibra es precisamente toda la grassmanniana. Y nos está diciendo si el locus es distinto del vacío, entonces el espacio módulo de los sistemas coherentes es distinto del vacío, pero el hecho de que este sea distinto del vacío no implica que el Brilnetter sea no vacío. ¿Sí? Lo que sí implica es que lo de los semistables sea no vacío. ¿Sí? Digamos, ahí ya están las sutilezas de no necesariamente tiene que ser estable. ¿Sí? Otra vez, para que el Brilnetter sea distinto del vacío, hay condiciones numéricas. Si el grado es suficientemente grado y la K es menor que sabemos por Riemann-Roch, cuando el Brilnetter es todo el espacio, o es vacío, o es todo, y lo que nos vuelven a interesar son los haces vectoriales especiales, o sea que los grupos de cohomología sean distintos de cero. ¿Sí? Y tenemos la generalización del teorema de Clifford. Tian da una idea de la demostración y con Ivona Gregonsky y Peter Newstead demostramos de que si el AS es semistable, entonces también tiene esta cota. ¿Sí? Los haces semistables especiales también están acotados, ¿no? Recordando, especiales significa de que los dos grupos de cohomología no son ceros. Y bueno, con un alumno estamos viendo si este teorema también se generaliza para los haces inestables. Tenemos las mismas preguntas. ¿Para qué valores de n de k? Esto es no vacío. ¿Cuál es la topología? ¿Cuál es la dimensión? Singularidades, irreducibilidad. Otra vez, hacemos toda la pregunta. También es una variedad determinantal. Tenemos el número de Brilnetter, que está dado por este número. Este número al final es la dimensión del espacio móduli menos el producto suponiendo que el H0 tiene k secciones y el H1 que es este valor. ¿Sí? Digamos, es una manera de ver el número de Brilnetter. Y uno tiene la conjetura para toda curva, si el número de Brilnetter es mayor que 0, entonces el locus de Brilnetter va a ser distinto del vacío. Y la segunda conjetura es de que si para la curva general sería así solo sí. ¿No? ¿Sí? Si el número de Brilnetter nos determina cuando el locus es no vacío, como lo hicieron para el caso lineal. ¿Sí? Entonces, digamos, obviamente, como se definió todo esto de la variedad de Brilnetter para vectoriales, uno se pregunta, bueno, si toda esta teoría de haces lineales se generaliza para haces vectoriales. Entonces, para toda curva, lo que mostramos para toda curva con Ivona y Newstead y Mercat para grado menor o igual que 2, si digamos con Ivona, Gregonsky y Newstead, lo hicimos para D menor que el grado menor que el rango, y Mercat luego lo hace para el grado entre n y 2n. Demostramos que la variedad de Brilnetter es no vacía, es irreducible,
tiene la dimensión esperada, que es el número de Brill-Netter. Las singularidades son lo que tienen que ser. El espacio móduli de los sistemas coherentes con alfa pequeño es la desingularización del locus, pero sí, solo si este número pasa. ¿Sí? Sí, solo si la n es menor que d, bla, bla, bla. ¿Sí? Esta fue la condición que nos dio todos los resultados mencionados arriba, o sea, toda la generalización que se esperaba era este número. ¿Sí? Ahora, este número no es el número de Brill-Netter, ¿sí? No tiene nada que ver con el Brill-Netter, por lo tanto, el número de Brill-Netter no determina cuando el locus de Brill-Netter es vacío o no es vacío, teniendo que la conjetura, lo que se esperaba, que se generalizara de manera inmediata. Lo de haces lineales, haces vectoriales, no es cierto. ¿Sí? No es tan natural, no es cierto, muchas cosas son no ciertas en este caso. Déjenme ponerle un poquito el dibujo. ¿Sí? Supongamos que aquí estoy graficando el número de secciones entre el rango, aquí el número del grado entre el rango. La parte azul es la curva de Brill-Netter o la curva asociada a Brill-Netter. Y aquí tenemos el punto 1, 1, y consideramos la tangente. ¿Sí? Debajo de esa tangente, lo que demostramos para 0 y 1 con Newstead y Bona, fue que esto todo está bonito. Y Mercat lo demuestra para esta parte, ¿sí? Entre 1 y 2. Entonces, aquí, debajo de la recta tangente a la curva de Brill-Netter, en el punto 1, todo se cumple precioso. ¿Sí? Todo lo que se esperaba y se cumple bien. Pero entre la curva y la recta hay muchos puntos donde el número de Brill-Netter es mayor que 0, sin embargo, la variedad de Brill-Netter es vacía. ¿Sí? En estos puntos que estoy poniendo entre la curva y la recta, todos estos puntos contradicen el hecho de que el número sea mayor que 0 y la variedad sea distinta de 0. ¿Sí? Después de 2, hay puntos entre la recta y la curva que ahí sí el Brill-Netter es distinto de vacío. ¿Sí? ¿Por qué queda exactamente la recta tangente a la curva de Brill-Netter en el punto 1? Es algo que nos seguimos preguntando, eso lo demostramos hace añísimos, y no hay una razón, hay una razón por la cual sale este número, ¿sí? El número que les puse, hay una razón de existencia de ciertos haces, pero ¿por qué la existencia de eso es precisamente la ecuación de la recta tangente? Hasta ahorita no podemos describir. ¿Sí? Entonces, esta es la figura que pasa entre 0 y 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, sigo. Entonces, unos resultados que yo tengo al respecto es de que, por ejemplo, si el número de Brill-Netter es menor que 0, entonces la variedad de Brill-Netter va a ser 0, digamos, cuando estamos poniendo n más 1 aquí, pero también para cualquier k mayor que n. ¿No? Entonces, como que esta condición es la que nos está diciendo, bueno, esta condición en este caso y curva general, está diciendo que estos Brill-Netters van a ser vacíos. Y entonces, si este número, ¿sí?, es negativo, entonces la curva general de género mayor o igual que de 2 no se puede encajar, ¿sí? No se puede encajar en una Grassmanniana, ¿sí?, con un sistema coherente de tipo NDK con E estable o semistable. ¿Sí? Entonces, ahí estamos dando ciertas condiciones para cuando queríamos encajarlas. Si se cumplen estas condiciones, no se puede encajar la curva. ¿Sí? Una de las cosas principales, noten que el número de Brill-Netters con D
Con la K, si la K la escribimos como N más M, ese número es lo mismo que este. Entonces, si yo estoy poniendo Kn igual a menos 1, eso es exactamente poner que K, el número de Brill-Netter con 1 de n más 1, si este número es negativo, entonces no existe. Entonces, el número de Brill-Netter para lineales nos dan resultados sobre las variedades de Brill-Netter en general y, por supuesto, sobre esto. ¿Sí? El otro teorema que les quería mencionar es el teorema con Butler. Digamos, no, es un teorema que Butler lo demostró de cierta manera y luego yo lo demostré de otra manera, con más enfoque a esto de los sistemas coherentes, que dice, si tomamos una curva general con K mayor que N, si el número de Brill-Netter está entre estos dos números, entonces esto sí es distinto del vacío. Los espacios módulos de los sistemas coherentes son distintos para alfa mayor que 1, perdón, aquí me equivoqué, esto es n menos 1, n más 1, ¿sí? N más 1, ¿sí? N más 1. Entonces, en este nos está diciendo que si tenemos esta cota, entonces sí la podemos encajar en una grassmanniana, ¿sí? Con haz de este, ¿sí? Las ideas de la mostración de esto es, recuerdo, si tenemos la curva metida en una grassmanniana, la grassmanniana tiene la extensión universal, ¿no? La familia universal. Si restringimos esta extensión a la curva, estamos teniendo esta extensión, ¿sí? Entonces, esta extensión ¿sí? Nos está diciendo tenemos esta extensión. Entonces, si, por ejemplo, el H0 es 0, entonces B es un subespacio del espacio de secciones de esta y nos está diciendo que el haz es generado, ¿sí? Entonces, una condición para que un haz vectorial nos dé un encaje en una grassmanniana es que el haz vectorial tiene que ser generado, ¿sí? Entonces, digamos, para tener el encaje necesitamos que esté generado, ¿sí? Lo que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, el teorema A que les mencioné, se demuestra diciendo con esas cotas no puede existir no pueden existir haces vectoriales generados, ¿sí? Y no pueden existir porque si existieran daría una contradicción a que esto fuera negativo, ¿sí? El hecho de que exista tiene que dar unas lineal que tiene ciertas propiedades. Y en el teorema B de lo que demostramos es que existe un abierto denso en GL que todo elemento es generado, ¿sí? Déjenme nada más terminar con ciertos resultados. Para K, cuando K es menor que N más 1, Bradlow y García Prada lo que hacen es demostrar que existen estas extensiones y que son de la forma general de los elementos en el GL, en el más grande, ¿sí? Y eso es irreducible y lisa, realmente va a ser un haz grassmanniano sobre una variedad, y lo que demuestran es que esos elementos en el GL, el elemento general da un haz estable, ¿sí? Entonces, si es un haz estable, entonces ese elemento está en el G0, ¿sí? Entonces, tiene que estar en todos los demás, ¿sí? Déjenme ver. Sí, tiene que estar en todos los demás, es esto, ¿sí? Ellos lo que hacen es estudiar o describir de forma muy natural cuál es el espacio móduli para la L más grande, ¿sí? Sí, el valor que toman, recuerden, aparte, como estamos hablando aquí es al revés, que K es menor que N, nada más hay hasta un cierto punto, todo lo demás es 0. Entonces, lo pueden describir y demuestran que hay un abierto aquí, que los elementos de aquí, el haz es estable. Entonces, eso significa que también es estable acá y por lo tanto es estable para todas las alfas. ¿Sí queda claro? Y para K,
igual a n+1, con un trabajo con Usha Boschle y Peter Newstead, demostramos que para curva general y curva de Petri, también tomamos el más grande, definimos una estratificación en ese espacio móduli, utilizando que tienen que ser haces que son genéricamente generados, ¿sí? Digamos, son genéricamente generados, y utilizando esa estratificación, lo que hicimos fue describir cómo cambian al cruzar un punto crítico, ¿sí? Digamos, qué estrata desaparece cuando se cruzan los puntos críticos, y vimos de que hay una estrata que son precisamente los que están generados, que sí, que se sobrevive para todos los cambios, y con eso demostramos que el G0 era distinto de 0 y por lo tanto los Brill-Netters, ¿no? ¿Sí? Entonces era distinto de 0 y también el Brill-Netter que tiene la dimensión esperada con todas las cosas, ¿sí? En este caso estamos hablando de haces vectoriales de rango n, grado d, que tienen n+1 secciones. Y ese espacio móduli es exactamente isomorfo al espacio de los GD, de los sistemas lineales con estos valores, ¿sí? Digamos, el dibujito es esto, ¿no? Tomamos el más grande y a la hora de cruzar un punto crítico vimos esto está desapareciendo, calculamos la codimensión de eso, es pequeño, y así lo fuimos haciendo en cada uno de los cambios y vimos de que había una parte que existía, ¿sí? Entonces, como sabemos que estos tienen estaban los que eran generados, pues estos iban a estar generados y iban a dar el haz estable, ¿sí? Para K mayor o igual que N, lo que se tiene es la conjetura de Butler, que nos dice que hay que la variedad de Gn con N más K y K que sea igual a N más M son birracionales. Eso nos está diciendo, digamos, si tenemos esta sucesión exacta, si la dualizamos, pues tenemos esta sucesión exacta. Entonces, si teníamos un haz vectorial con n más secciones de rango n, pues tiene m y al dualizarla tenemos esto. Entonces, lo que nos está diciendo, si este es estable, este va a ser estable, ¿no? Y, digamos, con un trabajo con Osvaldo Mata, Peter Newstead, Ángel Ortega, tenemos de que si llegan a ser estos irreducibles, entonces sí, la conjetura va a ser cierta, ¿no? Pero sabemos que es irreducible. Newstead tiene nada más para caso 2, rango 2, género 6, en general no se sabe, y en general Teixidor, por ejemplo, para estudiar los espacios móviles, esto usa curvas, de generación de curvas y haces vectoriales, por ejemplo, que si curvas racionales y elípticas y considera haces lineales en ellas, que ahí se conoce bastante, y luego deforma la curva y deforma los haces para obtener lo que necesitábamos. En un trabajo con Mercat, Newstead y Ongay, lo que hicimos fue considerar el mapeo de multiplicación y demostrar que ese mapeo es inyectivo. Entonces eso nos daban haces vectoriales con secciones. Para curvas hiperelípticas, este procedimiento cubre todas las posibilidades, pero los resultados de aquí, en BMNO y de Teixidor, coinciden, pero no sabemos si son las mismas componentes. Digamos, parece que no, porque tienen propiedades distintas. Hay haces, los de Teixidor son haces que definen sistemas coherentes alfa estable para toda alfa, y en nosotros hay unas cantidades que no son alfa estables para todos, y todo corresponde a cómo es la estabilidad del kernel del mapeo de evaluación. Sí, de eso depende. Osserman los ha visto a través también de estudiar el módulo stack de los sistemas coherentes. Ángela y yo hicimos un trabajo con curvas especiales utilizando la gonalidad, Newstead y Lange para curvas de género C, menor que 6. También hay trabajo fijando determinante, Claire Basson viendo las curvas contenidas en K3, o Mukai de las curvas en superficies. Sundararama, Lamont, Bertrand, por ejemplo, han dado ejemplos donde los Brill-Netters no tienen la dimensión esperada.
no hay una teoría completa, ¿sí? No hay una teoría completa de la teoría de Brill-Netter para haces de mayor rango y tampoco la de sistemas coherentes, y esto es un tema muy bonito que se los invito a trabajar en ello. Ok, gracias. Esto era lo que les quería platicar. Muy bien. Agradecemos entonces a Leticia. Muchas gracias. Muchas gracias. Además de las preguntas que ya se hicieron, por supuesto tenemos espacio para los que quieran preguntar algo. Eu posso fazer uma outra pergunta? Claro, Juliana. Can I speak in English? My Yes, Spanish sure. is very, very bad. Sorry. No, yeah, it's okay. You said that so you have a stable coherent system. So you have a vector bundle and the V. Not necessarily this E will be semi-stable or stable if the coherent system is. But given a semi-stable or stable vector bundle, you always find a coherent system that is stable or semi-stable? But for small alpha. For small alpha, it's because you said it's not surjective, that map, no? Yeah, this is, no? Yeah, I mean, yeah, given any, yeah. Oh, this Given map. any coherent system in the small part, no, in the small, remember that we have. Yes. If you take a coherent system in this part, the bundle is semi-stable. Not necessarily stable. I mean, one knows that it's semi-stable. It could be just semi-stable, not stable. Yes. But what we know is that it could, if it's stable, then let me put it where I put here. Yeah. If it's stable, then all of them are going to be alpha stable for small alpha. Not in general, for small alpha. In that part is the one that is empty. Or now, what I meant is, okay, if the Brill-Netter loci is not empty, then this one is not empty, the coherent system. But if the coherent system is not empty, that does imply that the stables, that the bundle is stable. It implies that the bundle is semi-stable. That is, I mean, if one has this one, is not empty, the only thing that you can say is that there are semi-stable bundles with so many sections, but not that they are stable. And when you grow the alpha, you can lose those that you had. Yeah, I mean, yes, I mean, this is the one that gives information about the stability of the vector bundle or the semi-stability. If you are here, you don't know anything. I mean, in some cases, it can happen that the stables are only here, and here they disappear. All the bundles here are unstable. No? But that is the trick. I mean, if you go here or you go in one part, and if you prove that there is one stable here, then it has to be stable for all this, for all the other, for all the smallest alpha. Yeah, if you are here, then, and if the bundle in the coherent system is stable, or that implies, if it's semi-stable, that doesn't mean that it's going to be here. There is a difference. Okay. Semi-stability, yeah, okay. That's very semi-stability does not imply that it's going to be alpha stable for small alpha, but stability, yes. Okay. Okay, thank you. Yeah. This. ¿Más preguntas? Bien. Sí, tengo una pregunta para la doctora. Bien, por favor. Gracias, doctor.
Doctora, cuando dice que no hay una teoría general para D mayor o igual que 2G o algo así en la última parte que nos presentó, Ujú. ¿se refiere a que se demostró que no es posible construirla o es un problema abierto tal cual? No, es un problema abierto, es un problema abierto. Ah, ya. Digamos, cuando D es menor cuando el grado es menor que 2n, sí, aquí demostramos todo lo que Ujú. esperábamos, ¿no? Digamos, no vacío, Sí. irreducible, dimensión, las singularidades, la desingularización, sí, como que ahí ya se conoce todo. Para mayor que 2n y mayor que K mayor o igual que n, solamente hay casos, ¿sí? Hay casos que dicen, sí, en esta región. Ya no quise dibujar el mapeo de Brill-Netter. Bueno, si supongamos que tenemos el mapa de Brill-Netter, que es esto. Esta es la parte completa. Aquí se han demostrado que existen unos, pero no hay ninguna teoría que diga, bueno, entre 2 y 3, todo esto es no vacío. Bueno, Ya. si Ya. hay una región aquí que lo que hicimos nosotros fue, ok, esta región de Bn y M, multiplicándola por haces lineales, y nos determina toda una región, ¿sí? Pero no es totalmente completa. Los resultados de Montserrat Teixidor determinan ciertos paralelogramos en este espacio, pero tampoco son todos, ¿sí? Entonces a eso me refiero como que hay mucho, pero no hay todo, pero no está todo. Ya, sí. Ya me quedó claro, doctora. Muchas gracias. Mira. Bien, ahora sí. Entonces, una vez más, gracias, Leticia. Interesante.